Estás escuchando Radio Libre 99.3. Cancunapa. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. El programa con perspectiva de derechos humanos que busca contar tu historia y la de muchas personas. Mundo a la par, desde qué mirada de la realidad se dice nuestro acontecer, cómo nos cuentan los medios de comunicación masiva. Queremos acercar tu realidad para que también sea parte de los grandes relatos. Mundo a la par, la realidad para las unas y los otros. Todos los miércoles de 19 a 20 por la 99.3, la FM de Chacarita. Mundo a la par. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá nuevamente en Mundo a la Par, en nuestro programa 31, hoy 8 de julio, vísperas del Día de la Independencia. Y bueno, si quieren comunicarse, acuérdense que este es un programa de ida y vuelta, que busca esa empatía, ese relato de ustedes también. Entonces se pueden comunicar directamente a la radio del programa, el 4551-9498, al teléfono del programa, ¿sí? O al teléfono de la radio en realidad. Si no, también nos encuentran en las redes sociales, en Mundo a la Par, en Facebook, también en Mundo a la Par en Twitter, y si no, si nos quieren mandar un correo electrónico, mundoalapar@gmail.com, que se escribe Gmail. De cualquiera de las formas que se quieran comunicar, estamos acá para que nos cuenten sus experiencias, qué pensaron de lo que contamos, si quieren agregar algo, si les interesa algún otro tema o si les parece que faltó algo decir o contar. Bueno, estamos acá para compartirlos. Les recordamos que nuestro auspiciante es el Estudio Piromali, que se dedica a la composición de imágenes, a fotos, videos, cámaras aéreas y las últimas tecnologías disponibles. Se dedican a los eventos sociales y corporativos. Y si quieren consultar, se comunican a info@estudiopiromali.com.ar info@estudiopiromali.com.ar. Bueno, y en el tema de introducción hoy quería hablar, yo puse al editorial esto de el miedo a los cuerpos, ¿no? ¿Qué pasó con esta intervención que hubo la semana pasada en las facultades sociales, en la UBA, con una actividad denominada posporno dentro de los miércoles de placer que se desarrollan en la facultad y que causó tanto revuelo, especialmente de parte de autoridades? Se conversó mucho en las redes sociales sobre esto, también en los medios de comunicación, con opiniones dispares en cuanto a si había habido niños o niñas presentes, y la universidad era un ámbito para mostrar los cuerpos y las, digamos, diferentes intervenciones que se habían realizado están bien que se hagan públicamente o no. Y más allá de lo que se puede establecer por ley, de si hoy en día ya, digamos, el hecho del exhibicionismo, la figura no es tal como antes, justamente en un país que es de vanguardia en cuanto a leyes, el matrimonio igualitario, la identidad de género, resulta como amenazante, pareciera, este tema de los cuerpos exhibidos, de la sexualidad. El revuelo que se armó parecía de un país o de un régimen donde todavía estamos muy lejos de tomar como natural la sexualidad, los cuerpos y las diversas manifestaciones. Más allá que se hizo en el ámbito de una universidad, o sea que no fue realizado en la calle, dentro de un área de estudios que está relacionado con el género y con la sexualidad, con docentes que estaban a cargo también de esta temática y de la realización. Más allá de algunos incidentes que quizá hubo, es como que se corrieron del ámbito del aula, o de si después el lugar había quedado sucio o no, que bueno, son discusiones, pero creo que menores, ¿no? Como que la dimensión que tomó el hecho me resulta
muy llamativa. Lo mismo me pasó cuando fue los comentarios sobre la película Las 50 sombras de Grey, basada también en el libro, pero que se hizo mucho más famosa cuando fue la película, donde se hablaba de violencia de género, se relacionaba la película con cuestiones como muy traumáticas, cuando en realidad, más allá de los gustos de cada persona, y que puede haber alguien que obviamente no le guste el sadomasoquismo, pero el hecho está en practicarlo o no, en tal caso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en 50 sombras de Grey me parecía un caso donde justamente la mujer puede elegir si lo acepta o no y sabe de antemano a qué se expone. No me parecía una cuestión de violencia de género porque no lo veía como una persona vulnerable. Algunas personas a lo mejor decían que la vulnerabilidad estaba en que la persona estaba enamorada. Pero bueno, entonces enamorados o enamoradas siempre estamos vulnerables, y somos vulnerables ante nuestros hijos, hijas, ante nuestra madre o padre, o amigos, amigas, porque sí, el amor nos hace vulnerables, pero no era una cuestión de vulnerabilidad por género, sino de aceptar o no distintas cuestiones. Lo mismo en esta intervención, o sea, si a alguien le molesta o le desagrada, puede optar por no verlo. Ahora, este énfasis de prohibir y de asustarse o de, no sé, dramatizar el hecho. Yo he estado también quizás en boliches donde también se acostumbraba a presentar esto del sexo explícito, que en un momento se puso de moda, y quizás había personas que en el escenario hacían diversas escenas sexuales, y muchas veces a lo mejor se daba connotaciones de personas diversas para que llamara más la atención. Y más allá de, digamos, de que quizás se ponía como un gancho justamente por eso, porque estaba a lo mejor para algunas mentes y para algunas personas en el borde de lo prohibido. Para mí era algo que, digamos, podría pasar como natural, en el sentido de que si me gusta lo miro y si no me gusta me doy vuelta. No es algo que me parece tan trascendente o tanto como para que haya tomado estado público, casi que se haya conversado o que haya sido tema de discusión desde el Ministerio de Educación hasta la mayoría de los medios de comunicación. O sea, estamos en el 2015 con leyes, repito, como del matrimonio igualitario, donde nuestro país ha sido de vanguardia en toda Latinoamérica, de identidad de género también, donde se supone que tenemos una apertura para muchos temas, y luego justamente, aparte me parece que se pecaba en no analizar el sentido, que es justamente mucho más profundo que la exhibición del cuerpo en sí, y que tiene que ver con esto de cuál es esa desnudez que el patriarcado nos impone, la desnudez que nos impone el mercado, por qué estos cuerpos estándares, este porno también comercialmente exhibido, que también es estándar. Entonces, con esa idea de sacar de esos cánones tan tradicionales y tan rígidos, y de que sea todo más natural, y que las personas con distintos cuerpos, con distintas identidades y con distintas maneras de ver el mundo podamos transitar en él más fácilmente. O sea que el hecho en sí no estaba en el desnudo sí o el desnudo no, o el micrófono sí o el micrófono no, ante el hecho de si una de las formas de penetración se había mostrado con un micrófono, sino que la pornografía hecha con cuerpos comunes o no estándares, que fueran distintos a los que comercialmente son exhibidos, que es una parte de la realidad, y que para que nos acostumbremos, y también para que el mercado deje de mandarnos y de regularnos lo que debe ser y cómo debe ser. Me parece que en muchos medios, o muchas de las críticas que yo leí, le faltó contarle a la gente que a lo mejor no sabe de esto, que a lo mejor no tiene relación con esto y no tiene por qué tenerla, y cuya única posibilidad de saber sobre esto es a través de los medios de comunicación. Entonces, como siempre digo, cuando contamos la realidad solo desde un lugar y nos paramos solo desde donde la queremos ver,
y ocultamos parte de la información, estamos tergiversando la realidad. No haber contado esta parte del relato, la profundidad que tenía, más allá de que nos guste o no, porque lo vuelvo a decir, una persona no es que obligatoriamente tenga que mirarlo y sentirse que eso le agrada o que se quiere quedar observándolo. Todas las personas tienen derecho a no estar presente o a decir eso no me gusta, como puede suceder con una obra de arte o con cualquier otro espectáculo, evento o situación. Pero esto de, digamos, de ponerle tanto eco, ¿no?, a lo normativo y relacionarlo con la moral también, ¿no? En estos días que justamente tenemos la visita del Papa en nuestro continente y que la semana pasada estuvimos hablando con Marta Lanís, que pertenece al colectivo Católicas por el Derecho a Decidir y que también habla de este discurso normativo sobre la familia, sobre la heterosexualidad, esta mirada que la Iglesia sigue teniendo sesgada sobre otras realidades. Me parece que es como que se mezclan algunos contenidos y algunos sentidos, y bueno, desde los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de contar las cosas completamente como son. En el marco de eso quiero contar justamente que en estos días se está llevando a cabo el Festival Asterisco, que es el Festival Internacional de Cine LGBTIQ, que está organizado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También intervienen en el patrocinio el INADI, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, los Ministerios de Educación, Trabajo, Cultura, Seguridad y Salud y distintas embajadas, instituciones culturales y empresas. La idea de este festival es trabajar en la consolidación de los derechos adquiridos y busca avanzar por más inclusión, más diversidad y más democracia. Parece paradójico, ¿no? Mientras tenemos este festival que se está desarrollando, una semana antes tuvimos todo ese revuelo por el posporno, estas antinomias y estos pensamientos tan, no sé, extremistas que nos atraviesan. Bueno, la muestra justamente festeja el derecho a las diferentes formas de estar en el mundo, de relacionarse y de formar familias, de convivir en equidad y respeto por las diferencias. Este festival Asterisco está dirigido y programado por Albertina Carri y se desarrolla del 14 al 18-19 de julio y en los cines como el Gaumont, por ejemplo, pueden encontrar toda la programación. Vamos ahora a un tema musical antes de que justamente va a ser la introducción para nuestra invitada. Di lo que vales.
entonces, y estamos con Julieta Massa Chese. Ella realizó estudios en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es becaria del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, adscripta a la Cátedra Ética de la UBA también, del equipo de investigación sobre biotecnopolítica, coordina un grupo de lectura en el Malva. Y yo la conocí en la Noche de la Filosofía, que se realizó el 27 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ella dio una charla, una presentación, hizo sobre un tema que a mí me interesa mucho, entonces le dije si podía venir aquí al piso a charlar con nosotros y nosotras. Ella habló y se titulaba su intervención ¿Es la filosofía una disciplina masculina? Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Es la filosofía una disciplina masculina? Es una pregunta interesante y un poco tramposa. En primer lugar, quisiera aclarar que digo masculina en un sentido hegemónico, no pensando en otro tipo de masculinidades no hegemónicas, pienso en masculinidades maricas, trans y otro tipo de masculinidades, sino que estoy pensando en la masculinidad hegemónica. La patriarcal, la que es patriarcal. El centro del ideal humano, digamos. Exactamente. Y en ese sentido va la pregunta. Igual acá cuando hablamos siempre definimos eso que, digamos, el patriarcado alude a ese ideal de varón, es ese que es heterosexual, que es occidental, que es instruido, que tiene todas sus capacidades físicas, o sea, y que todo el que se va alejando de ese patrón, digamos, tiene sus vulnerabilidades, ¿no? Claro. Y las mujeres, a todo eso agregamos el ser mujer también, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ya con ese sentido, podemos plantearnos la pregunta y un poco lo que surge es que justamente en la misma definición de filosofía, es decir, según que entendamos por filosofía, vamos a concluir que es o no una disciplina masculina, masculinista, blanca, etcétera, etcétera. Entonces hay como varias maneras de abordar este problema. Una manera es pensando en qué es efectivamente la filosofía, qué es en términos históricos, digamos, como corpus ya constituido, como canon, es decir, si uno agarra la enciclopedia, ¿no? Y busca, bueno, filosofía, se encuentra con ciertos próceres de la filosofía, encuentran un Aristóteles, un Kant, O sea, si le decimos a una persona que nunca estudió filosofía o que no estudió mucho sobre ciencias sociales, nombrame gente famosa en filosofía, va a decir Sócrates, Platón, Aristóteles, no claro. Muchos nombres de mujeres van a aparecer. No, incluso en mismos programas universitarios de la UBA, donde yo estudié, digamos, tampoco es que vos encontrás una bibliografía diversa en cualquier sentido, o sea, no solo en términos de sexistas hay una hegemonía, sino en términos raciales, en términos heterosexistas y sexuales, o sea, yo a veces lo digo un poco en broma, pero la filosofía es algo así como una disciplina de varones muertos. Claro. Directamente, ¿no? Varones griegos y alemanes también a veces muertos. Empezando que cuando habla del ser humano dice el hombre, dice la filosofía siempre no nos clasifica así, el hombre, y cuando vos decís, no, bueno, pero no digan el hombre, porque no, pero es general, es en sentido general. Siempre se ocupó de justamente de entender el hombre, y el hombre siempre apareció tematizado como masculino, como racional o como distintas características que si no eran que eran asociadas a lo masculino per se, ¿no? Por ejemplo, la racionalidad. La racionalidad es como una característica, una facultad del intelecto, sería que tradicionalmente es asignada al sexo masculino. Sí. Y no solo en la filosofía, sino que ese tipo de ideas la vamos a ver arrastrada, por ejemplo, al ámbito de la ciencia, muy entrado el siglo XX, y aún hoy, dentro del sentido común, aparecen estas caracterizaciones, por ejemplo, ¿no? De que los varones son racionales, más pragmáticos, analíticos, mientras que las mujeres son asociativas,
emocionales. Hasta para la división del trabajo, ¿no es cierto? Por eso muchas veces se dice que cirujanos es ideal para hombres porque justamente son más racionales. Exactamente. Y las maestras serían mejores las mujeres porque son más intuitivas, más sensibles. Exactamente, ahí se nos mezcla también el tema, como vos bien decías, el tema de la división sexual del trabajo, que asigna a ciertas características atribuidas como masculinas ciertas tareas, ciertas profesiones, ciertos empleos, y a las femeninas otros tantos, principalmente asociadas a cuidados, tanto de niños, de niñas, de ancianos, ancianas, etcétera, así como las tareas domésticas. Pero también se da, como vos decís, dentro de lo que son las ciencias y las disciplinas de investigación, una división sexual, donde aparece, por ejemplo, que las mujeres no son buenas para las matemáticas, ¿no? O sea, donde las ciencias duras serían un ámbito más propio de los varones, y las ciencias más consideradas blandas, las ciencias sociales y demás, serían un ámbito más propio para las mujeres. Esto invito a la gente a investigar así por internet. Hay cantidades de estudios que se han hecho donde, por ejemplo, lo que hacen es las evaluaciones de matemática de un curso, ponerlas en anónimo y hacerla ver por evaluadores externos y por los docentes a cargo. Entonces encuentran que hay como una tendencia en los profesores y profesoras en calificar menor a las mujeres en ciertas disciplinas. Por ejemplo, en lengua no, pero en matemáticas sí. Entonces ya hay toda una serie de sesgos y de estereotipo que los condiciona. Que condiciona y que lleva a esto, ¿no? Y la filosofía ha tenido mucho que ver en esto. En dos sentidos. Primero porque entendió que la persona, digamos, que filosofa y demás, es justamente, tiene que ser este varón propietario, por ejemplo, el ciudadano griego, ¿no? La filosofía surge en Grecia, y la persona que podía filosofar era aquella que tenía ciertas virtudes y ciertas condiciones sociales. El resto estaba en un lugar menor y naturalmente era inferior. Por ejemplo, el esclavo era inferior al ciudadano que era libre, ¿no? El niño inferior al adulto, la mujer inferior al varón. Y eso en términos naturales, es decir, se consideraba que era una cosa que se nacía así y punto, digamos, no había mayor justificación. La propia naturaleza de esos individuos los ponía en ese lugar, porque la política era algo considerado natural, ¿no? Claro. La naturaleza era así y la política era así. Entonces se legitimaba el orden social a partir de la filosofía. Pero después la Revolución Francesa, que surge, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se vuelve a dejar a las mujeres como colectivo de lado. De hecho, algunas revolucionarias sacan una declaración de los derechos de la mujer en respuesta a esta situación. Y fíjate que aunque hay una declaración de los derechos humanos que es mucho más anterior a la que después va a ser la Declaración de los Derechos de las Mujeres y otra serie de tratados internacionales al respecto. Es decir, si hay una declaración de derechos humanos y después hay una declaración de derechos de las mujeres, es porque claramente dentro de humano no está contenido mujer. Claro, y la Revolución Francesa, que tanto hablaba de la igualdad, y la igualdad para determinadas personas, porque para el resto esa no igualdad con el resto de las personas, como las mujeres, es como no considerada. Claro. De hecho, cuando acá se realizó en este año el Foro por la Igualdad, justamente yo fui a una de las conferencias de prensa que estaba Leonardo Boff, que es el teólogo brasilero, y Vladimir Acosta, y yo le dije, ¿cómo puede ser que estamos hablando de un foro sobre la igualdad y la emancipación y no se están teniendo en cuenta las problemáticas de género que hay en toda América? Estábamos hablando de cuestiones de política, de economía, pero no hablábamos de los temas, por ejemplo, violencia de género. ¿De qué igualdad podemos empezar a hablar si no miramos eso? Y estamos en el siglo XXI, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una cosa un poco perversa que se da en ciertas apuestas de tipo universalista. O sea, cuando no hablamos de cosas en general, no decimos, no sé, el hombre, la humanidad, qué sé yo. Lo que hacemos es borrar una serie de marcas que están ahí, pero que de alguna manera las invisibilizamos o las pasamos por alto, y que en realidad son desde el lugar en el que se enuncia. Por eso, cuando sale esta Declaración de Derechos del Hombre, la redactan hombres, la llevan adelante y lo hacen en pos de sus derechos, y lo hacen en nombre de todo el mundo, digamos, pero lo que hacen es como esconder ciertas características que en realidad no son de todo el conjunto, sino que son de cierto sector que se está arrogando
hablar por el resto, digamos. Y de la misma manera hace la filosofía. Aunque también la filosofía se encargó de hablar de las mujeres de manera particular, a pesar de que se las consideraba que era un tema despreciado, también se ocuparon de hablar. Por ejemplo, Rousseau, ya que hablamos de la Revolución Francesa, que es un gran ideólogo de la libertad y habla, por ejemplo, del derecho natural, de que todas las personas nacen libres e iguales en derechos, bla, bla, bla. Considera que las mujeres deben ser educadas para servir a los varones, atenderlos y demás. Es decir, considera que un ser que nace libre e igual en cuanto a derechos debe ser educada para vivir de manera dependiente y subyugada a otro ser. Entonces, aparecen estas contradicciones que son interesantes de rastrear y que son muy comunes en la historia de la filosofía. Y quería agregar otra cosa, no solo en cuanto al sujeto que filosofa podemos interrogar la historia de filosofía, sino en cuanto a las cualidades que son entendidas como femeninas y como masculinas. Esto es algo ya dijimos. De alguna manera se va a hacer como una división de aguas y lo que va a parecer como masculino va a ser considerado mejor y lo que va a entenderse como femenino va a ser considerado peor. Entonces lo racional, lo intelectual... Pero pasaron los siglos y seguimos pensando igual. Pensando así, por ejemplo, la idea de progreso, la idea de cultura sobre la idea de naturaleza, la idea de lo mental sobre lo emocional y un montón de otras ideas, lo que van a hacer es agarrar cualidades que en realidad pueden ser tanto femeninas como masculinas, como tener otras clasificaciones, y despreciarlas en tanto tales. Es decir, se desprecia su valor para un conocimiento o para un pensamiento filosófico. Por ejemplo, la afectividad. Una podría decir, bueno, ¿por qué la afectividad no puede ser la base para un pensamiento filosófico o para una fundamentación política? ¿Cuánto, por ejemplo, cuando pensamos en la política, no está atravesada por la afectividad? O cuando pensamos en la enseñanza, por ejemplo, o en un montón de cosas, hay un montón de cualidades que han sido despreciadas y que lo doméstico, por ejemplo, ¿no? O sea, lo público como mejor que lo privado, o lo que es considerado privado, ¿no? Todo el mundo de lo doméstico, el mundo de la casa, ha sido algo considerado despreciado y menor, ¿no? Como a veces se habla del arte con mayúscula y de la artesanía, este mismo tipo de... Y todo esto nos va normatizando antes de nacer, porque es probable que si un papá sabe que va a tener un varón, ya a esa panza le hable diferente si quiere hablar con su hijo o con su hija. El diálogo, las palabras que va a usar aún desde antes de que nazca, desde cómo van a concebir la pieza, los juguetes, o sea, todo el mundo se va a encargar de que ese niño o esa niña adopte este pensamiento sobre esas cualidades. Claro, y si vos te pones a buscar, por ejemplo, hay estudios, es interesante porque a veces se critica al feminismo en general o a algunas corrientes del feminismo por considerarlas como una cuestión meramente ideológica. Y si bien es una cuestión fuertemente ideológica, también hay mucha investigación y hay muchos recursos muy concretos y muy sociológicos, incluso para echar mano y para observar algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a la confianza, hay estudios que muestran que muchas veces las personas que son asignadas y que se identifican como mujeres justamente tienen menos confianza per se por estas cuestiones culturales asociadas, ¿no? Y los que se consideran varones tienen como un exceso de confianza. Y esto se traduce en un montón de cosas. Por ejemplo, se traduce en la búsqueda de empleos, o en los empleos a los que se consiguen, o en la confiabilidad que tiene la gente en cuanto a darle un trabajo a una mujer o a un varón. También en conductas destructivas para los varones, por ejemplo, los accidentes de tránsito. O sea, este exceso de confianza lleva a un montón de cosas. Es decir, estas cosas nos atraviesan a niveles insospechados. Hasta la autovaloración, ¿no? La autovaloración y la autoestima. De creer muchas mujeres que se merecen, por ejemplo, la violencia que ejercen los hombres hacia ellas, tiene que ver también con estas cuestiones, el darle el poder, el mando a ese varón que resume como ese ideal humano. Claro, justamente. O sea, la idea de que la construcción de la feminidad como una especie de ser que es en relación a, que es un ser dependiente, que obtiene su sentido y su autoestima en función del resto, ¿no? En función del cuidado del resto, en función de vivir para el otro, para la otra,
del amor, es decir, como un ser relativo a, un ser que vive en cuanto se relaciona, no como un ser que está que obtiene su sentido a partir de sí mismo y de su comunidad, sino como un ser dependiente, ¿no? Y todo esto justamente genera vulnerabilidades en muchos sentidos y genera justamente que las injusticias se perpetúen. Luego fíjate que la filosofía, si bien es una disciplina que ha tenido un florecimiento en el siglo XX, un florecimiento muy crítico, ¿sí? Porque la filosofía históricamente ha sido una disciplina que ha legitimado la cuestión política del momento. O sea, en la Edad Media legitimaba las doctrinas de la Iglesia, en la Antigüedad legitimaba el esclavismo y demás, ¿no? En la Revolución Francesa, bueno, va a fundamentar eso, pero son revoluciones que igual son burguesas y tienen un montón de contradicciones. También va a fundamentar la Revolución Industrial, es decir, siempre va a tener un papel en el cual de alguna manera legitima el statu quo. En cambio, en el siglo XX la filosofía de alguna manera, no solo por sí misma, sino porque están las vanguardias, están las guerras mundiales y todo. Sabemos que el siglo XX es un siglo muy denso en términos históricos, y ahí es como que la filosofía tiene un despegue crítico muy importante. Aún así sigue siendo una disciplina bastante dominada en cuanto a cantidades. Hablo, por ejemplo, de bibliografía, del canon, etcétera, etcétera. Después tenemos el influjo del feminismo, que surge alrededor de los años 50 como con más fuerza, con la figura de Simone de Beauvoir, este texto que es El segundo sexo, que por ahí si preguntamos a nuestras abuelas, por ahí alguna lo leyó la amiga, o estaban enteradas de esa situación. Simone de Beauvoir ya decía que aún aquel varón que esté considerado más bajo en la escala social, como podía ser un esclavo, siempre iba a tener a alguien para dominar, que sería una mujer. O sea, alguien siempre por debajo de él iba a ver, que sería su mujer, ¿no? Bueno, vamos a ir ahora a un tema musical, justamente hablando de mujeres. Vamos a ver cómo los Beatles le cantan a ella en este tema. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be.
Soy lo que dejaron, soy... Y como decimos siempre, este es un programa de ida y vuelta, donde el relato también lo hacen ustedes, porque la realidad la formamos todos los seres humanos, somos ese pedazo del mundo, del universo, y nuestro relato es importante para formar el universo. Por eso ahora estamos en comunicación con Claudia Aguirre, que es hermana de Victoria y que nos quiere contar sobre el caso de violencia de género que ha sufrido su hermana y su sobrina. Hola Claudia, ¿estás ahí? Hola. Hola. A ver, como sucede siempre en las conversaciones con celular y cuando se va en vivo, que estas cosas suelen suceder, vamos a ver si, a ver ahora, puedo... Hola. 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 ¿Me escuchás? Hola. Bueno, parece que no, que he perdido el llamado. Vamos entonces a tratar nuevamente de comunicarnos. Este es un caso que sucedió en la provincia de Misiones, en Oberá. Esta persona, Victoria, tuvo un caso de violencia de género y su hermana quiere contarnos porque está ahora con prisión preventiva, su hermana, y la persona que ha maltratado a su hermana. ¿Hola? 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 Bueno, no puedo hacer la llamada, se cortó y qué lástima. Porque me parece que lo dejaron encendido y me da ahora ocupado. A ver. No, me da ocupado. Bueno, vamos a intentar más tarde entonces. Bueno. A ver. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo... ¿Hola? ¿Hola? Hola. Sí, Claudia, ¿estás ahí?
Ah, bueno que se escucha. Con los celulares sucede siempre así, que las comunicaciones son un poco... Somos rehenes nosotros y nosotras de las comunicaciones. Bueno, Claudia, contanos el caso de tu hermana que querías compartir aquí en Mundo a la Par. Bueno, primero que nada voy a saludar a tu audiencia. Te agradezco por darme el espacio para poder hacer público el caso de mi hermana. Bueno, mi hermana es una chica de 22 años que estudiaba profesorado elemental acá en la ciudad de Oberá, Misiones. Ya estaba por iniciar el tercer año del profesorado, y tenía una nena que tenía retraso madurativo. Resulta que el día 30 de diciembre se fue a vivir con el que en ese momento era su novio, Emilio, y bueno, alquilaron una casa, estaba todo bien, 15 días, perfecto, salieron, pasearon. El día 13 de enero, mi hermana la interna a mi sobrina por un cuadro de deshidratación. Ese mismo día él comienza con agresiones verbales, gritos, agravios verbales, porque decía que la hija de mi hermana le quitaba horas de sueño a él, ya que él era sereno y que él tenía que dormir durante el día, no sé qué, que le molestaba el ruido que hacía la nena con el chupete, y empezó a poner miles de pretextos y a decirle a mi hermana que él no tenía la culpa de que la hija de ella tuviera problemas. Mi hermana esa noche decide armar su bolso y al otro día temprano, cuando él volvía del trabajo, irse. Porque esa noche que él se enojó con ella, la dejó encerrada en la casa. Cuando él vuelve por la mañana, ve los bolsos armados y ahí empezó a agredirla físicamente, tanto a ella como a mi sobrino. O sea, él se fue y dejó cerrado con llave y tu hermana no podía salir de la casa. No podía salir de la casa. Era una casita de material de 2 ambientes con rejas en las ventanas y la única llave que tenían era la de él, porque tenía solamente una puerta de salida. O sea que esa noche tu hermana y la nena quedaron encerradas. Quedaron encerradas, sin teléfono, porque él le rompió el teléfono para que ella no pudiera pedir socorro a la familia ni a nadie. Bueno, a partir de ahí comenzó a tejer una serie de sucesos que llevaron a pensar al resto de nuestra familia que ella estaba de vacaciones. Él la llevaba a la casa de la madre de él, que no estaba en la casa, estaba de vacaciones ella, entonces ellos supuestamente tenían que cuidarle la casa. Allá también la maltrataba, por las noches la llevaba a la arenera donde él trabajaba como sereno, también las maltrataba allá, volvía a la casa, volvía a hacer lo mismo. Era un constante sufrimiento de golpes, maltratos, insultos y abusos. O sea, a mi hermana, ¿sí? A tu mi hermana. sobrina los golpes y a mi hermana los abusos. ¿A la nena también la golpeaba? A la nena la golpeaba. Tal es así que el día 27 de enero él la lleva a mi hermana al hospital, porque mi hermana le pidió que le llevara, porque la nena tenía un cuadro de convulsión. Él la lleva al hospital, ella va al hospital con él, la atiende y el médico se da cuenta, una doctora, que creo que el nombre era Patricia, se da cuenta de golpes que tenía la nena, que si yo le iban a internar. ¿Cómo se llama la institución donde la lleva la nena? Al hospital Samic de Oberá. Uh-huh. En ese momento viene el médico pediatra, el doctor Sena, que es el médico pediatra que atendía a la nena, y la ve golpeada y autoriza la internación inmediata. Entonces, cuando entra este señor Emilio a la sala de emergencias, ve que estaba este doctor y sabía que si él estaba le iban a denunciar. Entonces empezó a amenazarle a mi hermana para que la sacara del hospital otra vez. Y entonces ella pide la salida de mi sobrina del hospital, firmando la autorización que ella se hacía responsable, pensando que en ese caso la doctora Patricia, que estaba también, iba a hacer una denuncia, cosa que no sucedió. El día 29 de enero, a las 5:45 de la mañana, llegan al hospital con Selene, mi sobrina, muerta. Cuando la internan a la nena, ¿no le ven los golpes? Le ven los golpes, por eso el pediatra ordena la internación. ¿Y no hubo ninguna denuncia? No hubo una denuncia. Hubo una exposición policial únicamente. ¿Una exposición ahí a raíz de la denuncia del hospital, de los médicos?
Claro, pero no fue una denuncia, fue una exposición, es un papel sin validez, digamos. Sí. Para la policía eso no tiene validez porque es como decir, bueno, salieron del hospital porque ellos quisieron llevarle, pero nosotros no nos hacemos responsables. Para eso nomás es. Claro, no, yo me refiero si no habían denunciado los médicos al ver la nena golpeada, No. los traumatismos No. que tenía por golpes. No, nada. Es más, este señor Emilio le amenazó a la doctora que le iba a dar un cachetazo y ella no hizo nada. O sea que ya vio la forma en que él se comportaba. Exactamente. Entonces, Exactamente. ¿tu sobrina muere en qué fecha? El día 29 de enero a las 5:45 llega al hospital sin vida. Por los golpes que le había dado esta persona que Le convivía. dio- Sí, la autopsia dice que murió por un politraumatismo de cráneo. Por lo tanto, lo que el médico determinó que fue un puñetazo en la cabeza. Ujú. El hundimiento del cráneo tiene el tamaño del puño de la expareja de mi hermano. ¿Y tu hermana qué cuenta de ese momento? Mi hermana inicialmente estaba muy traumatizada por el tema, muy nerviosa. Ella no quería acusarlo porque ella tenía miedo que él la matara a ella también. Ella pensó que si ella se sometía a todos los pedidos de él, no le iba a hacer nada ni a ella ni a la nena. Y estaba esperanzada en un fin de semana porque sabía que si ella no aparecía por la casa de mis padres ese fin de semana, sabía que mi papá le iba a buscar por debajo de las piedras, porque ya había ido varias veces a la casa, no había nadie. Las amigas de ella de la facultad pasaban por la casa, no había nadie. Todos le O sea, él la había mandaban aislado mensajes, totalmente. nada, totalmente. Si llamaban al teléfono de él, respondía él. Si ella tenía la posibilidad de responder, era porque él tenía a la nena en brazos amenazándole de que le iba a golpear o que le iba a matar. Eso sucedió en el lapso de 15 días. En un lapso de 15 días. La convivencia de ellos fue de 30 días, del 30 de diciembre al 29 de enero. ¿Y cuál es la situación de tu hermana ahora? Mi hermana está detenida, al igual que este señor. Ella está detenida en el penal número 5 de Villa Lanús, penal de mujeres, acusada de homicidio agravado por el vínculo. ¿Y por qué la acusan del homicidio a tu hermana? Porque según la justicia ella nunca pidió socorro y al momento de llevar a la nena al hospital ella no acusó directamente a este señor. Ella dijo que la nena se había caído, que se había golpeado y que eso nomás era, que ella no realmente no caía en que la hija había muerto por causa de un golpe. Ella eso se dio cuenta el día del velatorio de la nena, que fuimos y le mostramos. Entonces ahí recién se dio cuenta que la nena había muerto por causa de golpes y no por causas naturales. ¿Ella no vio cuando él le golpeó? No, él en esa noche del deceso de Selene, ella estaba en la arenera con él, una arenera muy conocida acá en nuestra zona. Él le había dado de beber un jugo, lo cual le provocó a ella un sueño profundo, que al momento de sacar a Selene de allá, de la arenera, y llevarla a la casa, ella estaba todavía atontada por causa de alguna especie de droga o algo así que le habían puesto en el jugo que la dejó noqueada, porque él lo que hacía era eso, para poder someter a Selene a golpes, él drogaba a mi hermana. Lo que sí sé a ciencia cierta es que mi hermana jamás llevó a mi sobrina internada por golpes anterior a las fechas en las que fue internada en ese momento. El momento que ella vivía con mis padres, la nena fue internada muchas veces, pero fue por broncoespasmos, bronquiolitis, problemas pulmonares. O sea, no había habido problemas situaciones ni de abusos, ni de Nunca, golpes, ni nada. nunca. Y ahora Nunca, ella está nunca. con prisión preventiva y este señor Esperando Lovera superar. también. También. ¿Y ella Los dos están tiene acusados del mismo. algún patrocinio legal, tu hermana? Sí, tiene un abogado particular que está llevando el caso adelante, que es el doctor Roberto Bondar de acá de Lovera. Ujú. ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que él les dice? Lo que está claro es que es violencia de género. Es violencia de género agravado por el infanticidio de Selene. Hay muchas pruebas que así lo ameritan, porque las compañeras de ella de la facultad han declarado, la familia ha declarado, hay un señor al cual ella le pidió socorro que también ha declarado, y que él no, en su momento, él no le dio importancia al pedido de mi hermana, porque él dijo, ¿quién alguna vez no le dio un cachetazo a la mujer y ella se queja de balde seguro?
Claro, Estuvo- totalmente naturalizada esa violencia. Claro, claro. Entonces, o sea, eso es lo que nosotros vemos que sí. Si ella pidió socorro, ella cuidó a su hija 2 años y 4 meses. Ella estuvo internada incluso en el hospital de niños de Posadas con la nena una vez por causa de una convulsión que casi la lleva a la muerte. La cuidó, peleó con sus profesores en la facultad para que le hicieran mesas especiales para los exámenes porque ella se pasaba las noches en el hospital cuidándole a su hija. ¿Tu hermana ahora está Este, detenida? Está detenida, sí. ¿Y ahora qué se espera? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, en esta instancia ya están declarando los últimos testigos. El abogado calcula que para mediados de septiembre ya tendremos aproximadamente la fecha del juicio oral. Y nosotros estamos esperanzados en que ella salga en libertad. Muy bien. Bueno, está por terminar el programa. Te agradecemos mucho, Claudia. Vamos a seguir con el caso. Muchísimas gracias, Nora, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, seguimos entonces acá en Mundo a la Par. No sé la filosofía que dice sobre todo eso, ¿no? Las mujeres hemos atravesado toda la humanidad con estas cuestiones muy naturalizadas. Esto que nos contaba Claudia, que el vecino cuando le fue a decir, Victoria le dijo, ¿quién no le ha pegado alguna vez a su mujer? Lo seguimos escuchando aún en el siglo XXI tan abiertamente y tan naturalmente dicho, ¿no? Y frente al caso de una agresión a una niña de 2 años. No sé ahora si las mujeres justamente con esta mirada más de género, si hemos cambiado la manera de contar o de mirar la filosofía. Sí, yo creo que sí, ha habido un giro en el siglo XX que no solo por la presencia de mujeres, sino también por otros colectivos que digamos, pudieron visibilizarse y empezar a tomar voz propia y a ser escuchados y escuchadas. Y sí, eso por ahí es lo que me interesa rescatar en términos más de qué posibilidades de conocimiento, de pensamiento y de acción política hay para la filosofía, también para la ciencia y para otro tipo de disciplinas humanas, que es justamente que estas voces que han sido acalladas, que han sido sistemáticamente expulsadas, sobre las que se ha despreciado, todo esto, realmente pueden cambiar las maneras en las que entendemos ciertas cosas. Es decir, no solamente es una cuestión de agregar mujeres filósofas, ¿no? O de agregar mujeres científicas, como si agregáramos a una lista larga un capítulo más, o incluso un capítulo apartado, ¿no? Como decir, bueno, una cápsula que dice, bueno, mujeres científicas, ¿no? Y acá las tenemos. Les damos esto, entreténganse las con esto. acá, cosa de que no contaminen todo el resto. Bueno, claro. Justamente lo interesante es cuando aparecen no solo estos sujetos que han sido despreciados, sino estas cualidades también que han sido despreciadas. Todo eso puede cambiar la manera, y cambia efectivamente la manera en que entendemos cómo se hace y qué es la filosofía, cómo se hace y qué es la ciencia. Realmente ese es el valor que para mí tiene este movimiento social y cultural que hemos visto en el siglo XX. Porque desde un ser humano que se ve subvalorado, como le pasa a muchas mujeres, porque recién escuchamos justamente este caso de violencia de género que parecería no unido o lejano a la filosofía, y sin embargo no, porque la filosofía nos habla de cuestiones, digamos, no alejadas, aunque pareciera, y así hemos aprendido, pero sino de lo cotidiano, de lo que es justamente nuestra vida, nuestro ser, y desde personas que se sienten subvaloradas, y no porque sean menos, sino porque el entorno le ha enseñado así, porque si creces en un entorno donde cuando le decís, me están pegando, quien vos le pedís ayuda, te dice, ¿quién no le pegó alguna vez a su mujer? Quiere decir que todo tu entorno piensa así. Es muy difícil, digamos, tener esa autoestima como para ir rompiendo. Sí, bueno, también se puede partir de la misma vulnerabilidad, digamos. Hay muchas corrientes filosóficas que trabajan sobre la vergüenza, sobre los sentimientos negativos, es decir, ¿no? Muchas veces hablamos del orgullo y hablamos de las pasiones más alegres, que son súper importantes para la vida, pero a veces también nos pasa que podemos hablar desde el trauma, desde la vergüenza, desde todos los sentimientos que son negativos, y que reconociéndolos y politizándolos también nos permite tal vez entender
todo eso que desde nuestro punto de vista vivimos como injusticia y que es una injusticia, ya de una manera más política, menos individual, ¿no? Porque si no es como la tragedia personal, que Claro. no es una tragedia, es una cuestión política, es una cuestión de relaciones de poder, de cuestiones institucionales, de cuestiones que están asentadas. Entonces, también el psicoanálisis muchas veces obtura esto, ¿no? Porque vuelve la cuestión, individualiza, atomiza. Como nos enseñó Simón, lo personal es político. Claro, ¿no? lo personal es político, y en ese sentido, todas esas vivencias traumáticas que tenemos las mujeres y otras personas pueden ser resignificadas en la medida en que se colectivizan, en la medida que se comparten y en la medida que son un eslabón en cierta trayectoria de lucha contra la opresión, digamos. Esa es mi manera de ver, que es una manera política, y me parece que también puede cambiar las maneras en las que entendemos el trauma, la opresión, la libertad y un montón de otras nociones que se veían más como más filosóficas, más impolutas, ¿no? Más solemnes. Me parece que toda nuestra experiencia política y todas nuestras ideas y nuestros pensamientos pueden contaminar esas nociones tan inmunizadas, y ahí sí me parece que tienen un valor súper importante. Bueno, ya se nos está terminando el programa, qué lástima, daría para hablar mucho más, es tan lindo hablar de filosofía. Y hablando justamente de opresión y de política, mañana es 9 de julio, mañana se celebra un día más de nuestra independencia desde 1816, y para celebrarla entonces está bueno contar que en estos días se aprobó la ley que prohíbe los indultos, las amnistías y la conmutación de penas en delitos de lesa humanidad. Nunca más son los indultos, es un paso más contra la impunidad, lo dijo el diputado nacional Horacio Pietragalla, que es uno de los autores de la ley. Así que muchas gracias por la visita. Gracias a vos y gracias a tu audiencia también, y a la gente que está operando. Muy bien, muchas gracias entonces por estar, gracias a ustedes por haber escuchado, un buen feliz 9 de julio y hasta la semana que viene.